Continuamos con el tercer tema y tiene que ver con la pregunta del día que justamente hoy está haciendo reflexionar a muchos en casa si verdaderamente tienen o no la mochila de emergencia. Bueno, el sismo justamente de Arequipa a las 7:11 de la mañana generó preocupación porque fue de magnitud 6 y lo que se tiene hasta el momento como información es que ha habido deslizamientos, ¿no? Y que solo se ha generado, digamos, bloqueos de algunas carreteras, pero no mayor daño personal. En Arequipa hemos visto que los sismos son recurrentes, son constantes, con mayor y menor daño e intensidad. El problema es el silencio sísmico que experimenta la capital hace muchísimos años. Todos anticipan y pronostican así de manera dramática este gran sismo de hasta 9 grados que puede registrarse en Lima, una ciudad donde habitan cerca de 10 millones de personas, muchos en situaciones vulnerables, sin la adecuada seguridad ni garantía para sus viviendas. Entonces, ¿qué sucedería si este sismo ocurre cuando ocurra? Lamentablemente no estamos preparados y no solamente hablemos a nivel macro, a nivel micro. Por eso nuestra pregunta, justamente como bien lo decías, Cari, apuntaba a eso, a preguntar si nosotros estamos listos, si tenemos la mochila, tenemos el plan, hemos conversado con nuestros hijos, hemos realmente identificado los puntos seguros dentro de nuestras casas. Y justamente alguna cifra que nos podría acercarnos a esa realidad es la que vivimos en el último simulacro de este año en marzo, porque el balance fue clarísimo, 110.000 muertos en Lima. Y hablamos de 28.880 desaparecidos si un terremoto de 8.8 grados sacudiera la capital y el Callao. Estamos hablando más de 100.000 muertos. Y cada vez, y eso es lo curioso, Lorena, que cubrimos justamente los simulacros, hablamos de que se incrementa la cifra de fallecidos. El año pasado eran 100.000. Este año son 110.000 fallecidos frente a un eventual terremoto. Y yo le hacía incluso la reflexión al jefe de INDECI. ¿Por qué un simulacro que debería alertarnos y mitigar, disminuir esta cifra, se incrementa con los años? Y lo que menciona es que lo que pasa es que las viviendas continúan cimentándose, creciendo demográficamente en zonas de riesgo, sin la planificación debida, a escondidas o a caras del municipio, y pues evidentemente ese es un gran riesgo para sus vidas. Y justamente, Lorena, hoy el equipo también de Latina Noticias Digital entrevistó a Hernando Tavera, quien es el jefe del Instituto de Geofísico del Perú, del IGP. Él hace precisión en este punto, que no se puede prever, ¿no?, los terremotos, claro. No hay forma de hacerlo, pero lo que sí podemos hacer es preguntarnos dónde estamos viviendo y qué plan tenemos nosotros para enfrentar un terremoto en su momento. Vamos a escucharlo. Y a la fecha, nosotros hemos reportado durante todo el año un poco más de 700 sismos. Entonces, al ser un país sísmico, evidentemente que los sismos han ocurrido, están ocurriendo y van a seguir ocurriendo. Y los sismos lo único que hacen es sacudir los suelos. Si las personas han construido viviendas que no son capaces de soportar ese sacudimiento del suelo, van a colapsar. Y si colapsan, generan daños a las personas. Entonces, el problema no es el sismo. El problema es cómo hemos construido nuestras viviendas, qué material hemos utilizado, sobre qué suelo hemos construido, ¿no? Y si realmente estamos practicando, ¿no?, lo que Defensa Civil nos ha enseñado que debemos hacer, ¿no?, cómo salir a campo abierto, cómo ubicarnos en zonas seguras. Eso es lo que tenemos que hacer, porque los sismos lamentablemente no podemos controlarlos ni tampoco podemos predecirlos. ¿Qué debe tener una mochila de emergencia? Medicinas primarias, tiene que haber una radio a pilas, tiene que ver con un poco de dinero, mantas, ¿no?, y otros elementos que ya va a depender mucho, ¿no?, de las necesidades que puedan tener las personas. Justo es el tema de la mochila de emergencia, que es nuestra pregunta del día. Si tenemos en casa esa mochila de emergencia, una mochila de emergencia que no es una mochila para todos. De repente somos 6 personas en la casa, se imaginarán que una mochila nos queda chica. La mochila debe ser para cada miembro de la familia y una mochila además que podamos cargar. Una mochila que pesa, pues no sé, 20 kilos y es imposible de jalar, no es eficiente. Por eso, si tenemos personas, niños en casa, debe ser una mochilita que ellos puedan cargar, que nosotros podamos cargar, que todos podamos utilizar. Tienen esa mochila en casa, escaneen el código QR, participen de nuestra encuesta y más adelante vamos a compartir los resultados porque queremos saber de verdad cómo estamos, cómo vamos cuando se trata de la prevención.
Y no solamente de la mochila, sino también hablamos del plan en familia, porque siempre hay en casa aquel que teme, que reacciona mal, que quizás se queda en un estado de shock, que no reacciona para salir tranquilamente. Entonces tenemos que organizarnos, sincerarnos, no solamente con la encuesta de Latina, sino con la familia y decir, un momento, yo soy temeroso a este punto, por favor me gustaría que alguien me apoye, o identificar el adulto mayor para poder ayudarnos así y en familia enfrentar, en todo caso, un eventual sismo. Tenemos un silencio sísmico de 275 años y es justamente las cifras los que quizás podrían alarmarnos. No lo voy a repetir una vez más. El último simulacro registraba o daba como balance alrededor de 110.000 muertos en Lima y Callao si enfrentáramos en estos momentos, por ejemplo, un terremoto de magnitud 8.8. Tenemos que estar preparados y unidos en casa para enfrentar un eventual sismo, porque estamos en una zona, en la franja roja, en la franja justamente de los movimientos telúricos. Y hay que ser consecuentes de entender que es algo que no podríamos manejar. Yo estuve en Pisco cuando fue el terremoto del 2007 con los 400 muertos en medio de la Plaza de Armas y era imposible llevar comida, llevar agua, y estamos hablando de algo que estaba aquícito nomás. Si estamos hablando de 100.000 muertos, estamos hablando de dimensiones dramáticas respecto a cómo realmente atender y resolver una emergencia.